Mega Noticias con Paco Ramírez. Ahora sí que alguien me explique. Para Marco Rubio, extradición. Para Gertz Manero, expulsión. Lo cierto es que los 29 narcotraficantes mexicanos viven horas amargas y cruciales entre cadena perpetua o pena de muerte como posibles sentencias en los Estados Unidos. Aunque aquí el fiscal Gertz Manero asegura que la Convención de Palermo se los impide. Y el Estado de Derecho en México, la polémica crece y será necesario revisar la legislación. Hay muchas dudas, pero además no todo termina allí. Ahora, dice Trump, hay que investigar a los políticos mexicanos narcoprotectores. Insisto, ¿cuántos tributos más les entregaremos? Vámonos con el juego de criterios entre México y Estados Unidos. Jorge Chaparro. México entregó 29 narcotraficantes a Estados Unidos. No los extraditó, sino que los expulsó, algo que no tiene precedentes desde 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas expulsó a otro general, Plutarco Elías Calles. Lo de ayer, dijo el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad. Quien aclaró que los narcotraficantes fueron expulsados es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y mencionó el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué dice esa ley? En el artículo 5, en su primer apartado, define que es una amenaza a la seguridad nacional aquellos actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro del territorio nacional. Más adelante, en el apartado 5, señala que son los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. El fiscal no lo aclara, pero la definición de terrorismo como amenaza empata con la declaración de Estados Unidos de declarar a los cárteles como grupos terroristas. Acuérdese que no se está aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta. En Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, a quien consideran especialmente enemigo de ese país por el homicidio del agente especial Enrique Kiki Camarena, ocurrido en 1985, buscan aplicarle la pena de muerte. Caro Quintero is presumed innocent, but if he's convicted, he faces a mandatory life sentence or possibly the death penalty. Sin embargo, para México no se autorizó la pena capital, pero al final del día será responsabilidad de los jueces. Sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en su artículo 1, fracción 2, señala que solo procede la extradición si las leyes disponen el castigo de dicho delito cometido en circunstancias similares en México. No existe la pena de muerte, pero no fue una extradición. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Jorge, muchas gracias y establecemos comunicación con Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación. Gabriel, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. A ver, extradición, que no es extradición, que es expulsión. ¿Cuál la conveniencia? ¿Qué cambios implica la diferencia de términos para los narcotraficantes?
Mira, Paco, realmente con un solo acto cometieron una multiplicidad de errores tal que es difícil quizá abordarlos todos de un solo golpe, pero trataremos de hacer una exposición de la pifia procesal e internacional que acaba de cometer el gobierno mexicano. Primero tenemos que decir que esta es una secuencia de errores que parten desde el ser, pues vamos a decir, de parte de un procedimiento errado, porque el fiscal nos está diciendo que no serán sujetos a una pena de muerte o a una pena que no está prevista en la legislación mexicana, pero eso deriva de un convenio de extradición. Y justamente el procedimiento que no se siguió es el de extradición. El procedimiento al que hoy en día se está dando la espalda es un procedimiento protector de los derechos humanos, un procedimiento protector de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que a estas personas se les privó del debido proceso, se les privó de una protección prevista, no solamente en la ley mexicana, sino en convenios internacionales, con lo cual muchos de ellos van a poder impugnar el procedimiento en los Estados Unidos, ya que la mecánica empleada por México pues es completamente contraria no solamente a la ley mexicana, sino al derecho internacional. Pero además de eso, han sentado las bases para fincar un procedimiento simplificado, para que mediante la simple petición de entrega, algunas personas sean procesadas bajo leyes americanas, simplemente cumpliendo el requisito de una solicitud, de la existencia de una orden de aprehensión o de detención y la existencia de elementos que hagan presumir la conducta culpable de esta persona. ¿Qué quiero decir? Que han pavimentado el camino para solicitar la extradición de Manuel Bartlett, que durante muchísimos años se negó. Precisamente todos estos alambicados procedimientos que hoy se han negado a estas personas son aquellos que protegían a funcionarios como Manuel Bartlett. El asunto de García Luna, pues fue el primer, repito, exfuncionario que está siendo sometido a la justicia americana, pero parece ser que esto va a llevarlos a una larga cadena de solicitudes en las cuales el propio gobierno mexicano ya aceptó, confirmó y consintió la calificación de terrorista de estas personas. Primera situación. Segunda, sí. Todas las personas vinculadas a ellas son terroristas. Sí. Perdona. No. Además, déjame ver, a ver, qué bueno para el general de los mexicanos, qué bueno que estos criminales están allá, qué bueno, pero ¿dónde queda el Estado de Derecho? Y esto que mencionas, Gabriel, entonces solamente basta con que Estados Unidos haga una petición, mande una listita y México de inmediato entrega. Así es. Obviamente la inexperiencia que ha mostrado Omar García Harfuch en el tratamiento de este asunto es muy lamentable, porque no solamente se trata de estas 29 personas, sino que han establecido una mecánica, esto es, un precedente que aplica a cualquier otro caso similar, y nos vamos a encontrar que próximamente pues veremos muchos casos similares en los cuales la emisión de una orden de aprehensión desde los Estados Unidos a exfuncionarios o personajes que han sido calificados como terroristas, pues van a simplificarse o no se va a respetar el derecho mexicano. Oye, me llamó hoy en la conferencia que dieron en la mañana, Gertz Manero habla de que, no miento, Omar García Harfuch menciona que no fue una decisión de la presidenta, que fue una decisión del Gabinete de Seguridad, que nada tenía que ver la presidenta, y mencionaron dos artículos, el 5º de la Ley de Seguridad Nacional y el 89 de la Constitución. Este último habla de la facultad del presidente, o presidente en este caso, para aplicar justamente la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, ¿sí o no participó la presidenta? Claramente es una serie de equívocos y contradicciones. El fiscal general de la República, como ya lo decíamos la semana pasada, no tiene una gran cantidad de facultades que está ejerciendo. Una de ellas es expulsar a nadie del territorio nacional. Ni García Harfuch ni el fiscal tienen facultades para expulsar a nadie. El Comité de Seguridad Nacional tampoco provee ni tiene capacidades para llevar a cabo ese tipo de actos. El único que lo tiene es el Ejecutivo Federal, y al haber fundamentado la expulsión en el artículo 89, hace que el acto sea directamente imputable a la presidenta de la República.
Pero no solo eso, la violación de derechos fundamentales también va a ser reclamable a ella, porque basta con que a uno de esos sujetos le apliquen la pena de muerte para que se considere que el Estado mexicano violentó principios básicos del derecho patrio, es decir, no expulsar o extraditar a una persona que pueda enfrentar una pena como lo es la muerte. Entonces, si uno revisa todo el procedimiento, no solamente incurre en una gran cantidad de contradicciones, sino que sienta un precedente gravísimo en el cual el primero que está en la fila se llama Manuel Bartlett Díaz. A ver, y coincido contigo, Gabriel, pero finalmente, ¿quién va a hacerse cargo de denunciar, de perseguir estas violaciones? Si agregamos que el tema del Poder Judicial, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Y además ahora con insinuaciones de que los jueces corruptos estaban ligados al narcotráfico. Muy grave. El golpeteo insiste. Tienes toda la razón, porque ese es otro de los gravísimos errores. Al haber acusado de esta forma al Poder Judicial de la Federación, no solamente se refieren a este asunto, sino que nos están mostrando frente al mundo que carecemos de un Poder Judicial serio y confiable. Esto quiere decir que a todo el mundo, a la comunidad internacional, Omar García Harfuch ha señalado que en México el Poder Judicial es corrupto e incapaz de administrar justicia. Por defender su caso, ha agraviado severamente a México, colocándole en una situación sumamente grave. Pero no solo eso, también estás haciendo un señalamiento muy importante, y es el hecho de que, pues, ahora lo que va a suceder es que, a continuación, ¿quién va a poder procesar estas acusaciones? Pues todo está configurándose hacia lo que ha venido haciendo el gobierno actual desde el 1 de octubre. Ha incurrido en diversas violaciones a los convenios internacionales en materia penal. Y en este caso quiere decir que es la Corte Penal Internacional la que ya puede procesar muchos asuntos y muchas violaciones graves de procedimiento y muchos delitos de lesa humanidad en los que ha incurrido este gobierno. Uno de ellos es el tratar o satanizar, criminalizar o sectorizar a un grupo de la sociedad. Cuando hay una persecución clara por parte de un Estado, arguyendo razones ideológicas, ese es un crimen de lesa humanidad. Y pues bueno, yo creo que varios sectores o segmentos de esta sociedad hoy se sienten agraviados por este gobierno que pues poco a poco va llegando a los umbrales de la Corte Penal Internacional. Ojo, Gabriel, que no se ha limpiado las acusaciones de tener las alianzas entre el gobierno federal y los narcos. Y ya hoy Trump dijo, vamos contra los funcionarios corruptos. Gabriel Reyes Orona, te agradezco enorme estos minutos, como siempre. Un placer, Paco, un saludo a todos. Muchísimas gracias. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Dos delegaciones mexicanas